También está un poquito adaptado a lo que nosotros tenemos acá en nuestro país y lo que me ha tocado vivir a mí como experiencia, digamos, en los clubes que he estado, que he tenido distintas realidades, obviamente, en clubes en formación, como fue el Liceo Mixto y San Fernando, y en un club muy grande como era la Universidad de Concepción, que por ahí existen toda la estructura que uno quisiese como entrenador. Así que voy a hablar un poquito de eso, lo que me tocó vivir a mí, por lo menos. ¿Ya? Eh, Vamos a partir, como siempre, en el aspecto profesional y vamos a partir por los dueños, que dueños, dirigentes, si bien en Chile no existe la figura del dueño de un equipo, sí existe la figura de los dirigentes, ¿ya? En Venezuela, por ejemplo, existen los dueños de la franquicia, hay gente que es propietaria, pero en Chile todavía la figura del dueño de un equipo no existe. Sí hay varios empresarios muchas veces que se unen y toman el nombre de dirigentes. Eh, a mí me encantaría y me gustaría mucho que el dirigente de nuestro club fuese una persona, un profesional, ¿ya? Lamentablemente en Chile, el dirigente o el que vamos a ver la otra parte también, que tiene que ver con el general manager o el coordinador o como quieran llamarle, hace todo el trabajo, hace todo. Desde ir a buscar a un extranjero al aeropuerto, la logística de extranjero y hablar también contigo muchas veces los sueldos, ¿ya? Pero para mí el dirigente o los dueños o el directorio está por sobre esta figura del general manager, que la vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ser para mí una persona, un profesional, ¿ya? ¿Quiénes son hasta ahora? Por lo menos en nuestro país, es el padre de algunos de los chicos de formativa, que le gusta mucho, que es un hincha, que es muy apasionado, un cercano al club, o algún empresario de la zona que tiene recursos, que tiene un buen aval atrás y quiere hacerse cargo del club, pero en forma, llamémoslo así, no profesional, no remunerada y por ahí no preparada, ¿ya? Eh, no están preparados prácticamente, y en Chile se habla mucho que la parte más coja de la mesa son los dirigentes y son los que toman las decisiones. En mi caso en particular, en Puente Alto, gracias a Dios, somos 3 personas las que manejamos el club y dentro de ello yo en esta parte, si bien son muy pocas personas, creo que está bien ordenado o está muy bien la estructura en quién es el dirigente, quién es el jefe de equipo y quién es el entrenador y a cargo de todo el staff técnico, ¿ya? El dirigente para mí, una de las tareas principales es llevar a cabo un proyecto deportivo. Cuando el dirigente va en busca de un entrenador, ese entrenador se tiene que amoldar al proyecto que tiene el club. El entrenador tiene que saber la idiosincrasia, tiene que saber la historia, tiene que saber qué gente trabaja, tiene que empaparse un poquito con el conocimiento del club. Pero el que lleva a cabo todo esto es el dirigente. ¿Bien? Cosa no menor y muy importante para los entrenadores cuando nos entregan un presupuesto es gestar los recursos. Por lo tanto, el dirigente tiene que salir a gestionar recursos, vía sus contactos, vía proyectos, vía trabajo a través de distintas entidades o por el nivel de contacto que tiene en la zona, ¿ya? Tiene que, una de las principales cosas que tiene que hacer o tareas es salir a buscar los recursos económicos para un buen presupuesto y un buen pasar en la temporada. Eh, Saber delegar es sumamente importante. A uno le pasa como entrenador muchas veces que dice si no lo hace uno, no confía mucho. Le cuesta al entrenador delegar muchas veces, le cuesta que otra persona haga o piensa que lo va a hacer mal, uno siempre piensa que lo va a hacer bien. El dirigente es muy similar en eso, no le gusta mucho delegar y a veces tiene tantas tareas encima que no alcanza a hacerlas todas. O hace algunas más o menos y otras más o menos mal. Y a veces uno como entrenador es tan exigente con uno mismo que es exigente con el resto. Entonces hay muchas cosas que a veces no van a la velocidad que uno quisiera como entrenador, ¿ya? Ser un facilitador, o sea, el clima de la participación de toda la gente depende mucho del dirigente, del trato, de la comunicación, de cómo recibimos al jugador, cómo recibimos al entrenador, cómo es mi comunicación con el gerente deportivo, ¿ya? O sea, el dirigente tiene que ser un facilitador de toda esta especie. Orientador, claro, conducir con una visión clara,
lo dije un poquito más arriba, en el proyecto deportivo, ¿cuáles son mis objetivos este año? Y evaluar en relación a los objetivos precisos, a los objetivos claros que nos planteamos a un inicio de temporada, o más que un inicio de temporada, al proyecto deportivo del club. Después tenemos la figura que está bajo el dirigente, sobre el staff técnico, que es el general manager, el coordinador, el jefe de equipo, ¿ya? Que para mí es fundamental, fundamental que exista. Lamentablemente, lo dije en la anterior, el general manager, el dirigente, en muchos clubes nacionales es la misma persona, ¿ya? Este es un espacio que tenemos para los exjugadores o para los ex-entrenadores, ¿ya? En Argentina, bueno, está Tato Rodríguez, está Logripo, se me va alguno, el de Quinza, se me olvida por ahí, pero Logripo es el de Quinza, parece, me parece. O Logripo es el de... De Quinza. Sí, de Quinza tengo razón. Entonces, ya existe esa Juan figura que ha Espil, sido... Juan Espil estuvo en Bahía Basket también. Juan Espil, y se me olvida el de Olímpico, Pelusi, Andrés Pelusi, ¿no? Me parece que el de Olímpico. Existe esa figura de exjugadores que hoy día están en el puesto del general manager y que es fundamental para mí, primero, que conozcan el ambiente del básquetbol, que sepan el negocio, que sepan cómo llegar a un jugador, que sepan cómo llegar a un entrenador. Pero no basta solamente con ser exjugador o exentrenador. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse, porque es un puesto que se pueden hacer muchas cosas y bien hechas. En Europa es un puesto que todos los clubes prácticamente es una obligación, ¿ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado uno como entrenador, porque este ex entrenador muchas veces también quiere el puesto del entrenador, ¿ya? Y ha pasado mucho, sobre todo en el fútbol. Acá hubo un caso en Unión Española hace un tiempo atrás con Martín Palermo, que, bueno, argentino conocido por todos ustedes. El gerente deportivo era Fernando Díaz en el fútbol y le hizo la vida imposible para él después agarrar al equipo. Porque obviamente el gerente deportivo es una persona de confianza de los dueños o una persona de confianza del dirigente, ¿ya? Entonces, hay que tener una especie de cuidado también y saber y conocer y sobre todo tener una buena relación, una buena comunicación con el gerente deportivo a uno como entrenador. Hay que ser honesto con el entorno y con él mismo. Cuando hablo de honestidad es lo que me refería, digamos. O sea, ser frontal, ser directo, ser una persona sumamente confiable. Él no es el que hace todo y de todo. Él ve la parte deportiva, contrataciones, a lo mejor incluso puede opinar en una contratación que el técnico quiera un extranjero. Podemos hablar de básquetbol también, cómo él ve al equipo. O sea, es una persona que, como sabe de básquetbol, puede hablar la parte deportiva. Ser comprometido por la actividad de las instituciones, claro. O sea, tiene que ser un tipo que ojalá sienta la camiseta y también se sienta parte del proyecto. No es que el equipo perdió y yo no colaboré en nada en esa pérdida, no. Aquí, en este ejemplo, clasificamos o ganamos todos y también el día de mañana pierden todos. Ayudan y acercan soluciones. Y lo dije más arriba, cuando tienen que estar atentos. Y cuando hablo de la palabra atentos, hablo de decir, la logística de Chile es muy, muy similar a la de Argentina, donde la mayoría de los equipos se mueven en vía terrestre, por lo tanto, a veces hay imponderables que este tipo de personas tienen que acercarnos a la solución, tienen que solucionar problemas rápidos, ¿ya? Y para eso tienen que tener contacto, para eso tienen que estar muy metidos en el ambiente, y tienen que darnos soluciones rápidas a nosotros como los entrenadores. Ser tolerante a la hora de escuchar y evaluar es fundamental. O sea, no solamente el resultado final es lo importante, sino que también el proceso. No tan solo cuando ganas, sino también cuando no te va bien. Porque si el proceso a lo mejor fue totalmente malo y cambiamos el extranjero al final de la competencia y el extranjero nos dio un salto de calidad, a lo mejor la evaluación no va a ser tan buena. Porque lo que te hizo pegar el salto de calidad no fue tu trabajo como staff técnico, sino que fue tu cambio de extranjero, que te vino a dar una solución, ¿ya? También es importante uno como entrenador la decisión.
Pero por ahí hay muchas veces que uno tiene una temporada tremenda, muy buena, y por una lesión o de un jugador importante o lo que fuese, te va mal, pierdes el partido que no deberías haber perdido y se forma en una especie de fracaso cuando sabes que en lo normal a lo mejor no fue así. Entonces, a, tiene que ser tolerante, tiene que saber escuchar y también saber evaluar. Permiso. Otra problemática del entrenador tiene que ver con el staff técnico. Para uno como ideal, siempre, ojalá moverse con todo su staff técnico, con su asistente, con su preparador físico, pero la circunstancia en nuestro país es difícil. Yo he tenido la suerte que en 2 equipos he podido yo formar el staff técnico y me han dado la facultad y la confianza para poder hacerlo. Pero en la mayoría de los equipos, y sobre todo yo creo que se va a dar mucho esto post pandemia, va a ser muy difícil que a uno le acepten su asistente, su preparador físico, su médico, su kinesiólogo y así un equipo multidisciplinario. Entonces una de las principales dificultades que vamos a tener es definir el cuerpo técnico. ¿Y por qué hablo de dificultad? Porque muchas veces el cuerpo técnico está dentro del club. Y siempre uno como entrenador tiene ese temor a decir, chuta, son del club, tendrán la capacidad, ¿ya? ¿De qué depende todo esto? Muchas veces del presupuesto que nosotros tenemos. El presupuesto es bajo, es alto, nos alcanza para tener un staff multidisciplinario. En Chile por años, no se tenía asistente. El preparador físico era un gasto. ¿Para qué decir el médico? O sea, no existía médico. Kinesiólogo, una vez a los partidos. ¿De qué depende la definición del cuerpo técnico? Depende mucho del presupuesto. Cuando hablo de comunicación, cuando hablo de la comunicación, no es tan fácil la comunicación entre el cuerpo técnico porque la mayoría del staff técnico hace otros trabajos. El kinesiólogo muchas veces tiene su consulta, el médico lo mismo, el preparador físico hay algunos que están estudiando, hay otros que tienen un trabajo extra para hacer un monto relativamente aceptable. Entonces, la comunicación es sumamente importante, ¿ya? Y cuando hablo de que la comunicación es importante, también darnos los tiempos necesarios para planificar, para llevar la temporada, para conversar cuando hay problemas. Los roles. No es fácil aceptar los roles. Eh, Muchas veces tenemos un asistente protagonista. El asistente por ahí tiene que ser un poquito a lo mejor más bajo perfil. Yo tuve una experiencia con Daniel Frola en el U21 de Tunja, que soy un agradecido de él porque me invitó a trabajar con él en Tunja en el U21 del año anterior, y en un momento yo siendo asistente, yo excedo la línea de él, digamos. Y él en un momento me lo hace ver, y hace ver su molestia, digamos. Yo sin ninguna mala intención, pero obviamente el entrenador jefe es el protagonista. Entonces no es fácil a veces aceptar los roles. A mí me costó porque hace muchos años que no venía de ser asistente. En mi primera etapa, en el 2003, 2004, y de ahí para adelante siempre fue primer entrenador. Entonces no es fácil aceptar el rol. No es fácil a veces pedirles tareas. Hoy día el asistente tú le dices, yo quiero esto, pero a uno como entrenador le gusta que le entreguen esto más esto otro. La estadística avanzada, cosas distintas, o que sea muy proactivo, que llegue con una cosa adicional y todo eso. ¿Y para qué decir los egos? Los egos en los entrenadores es un problema. Uno de los principales errores de un entrenador es que se sienta más importante que el jugador. Para mí siempre el jugador es el importante. El jugador es el que me hace ganar. Las pérdidas para mí son compartidas. Pero el entrenador, o sea, el jugador es el que mete la pelota adentro. El jugador yo lo tengo que hacer sentir bien y con confianza, ¿ya? O sea, y el jugador muchas veces esto se da cuenta, cuando el entrenador es demasiado protagonista o es demasiado yo,
no le parece muy bien al jugador. Vamos con el vestuario. Viendo y escuchando a Mourinho en una de las tantas entrevistas de él, que no me cae nada de bien, pero es un técnico ganador y tengo que escucharlo y verlo, decía que los equipos ganadores tienen muchas peleas en una temporada. Y a mí me hizo mucho ruido porque en el equipo del Liceo Mixto muchos años atrás, en la temporada teníamos muchas peleas, muchas discusiones. Incluso muchas veces nos íbamos a las manos, no el entrenador, pero muchas veces entre los jugadores. Y más de alguna vez yo tuve un problema fuerte con los jugadores. Y jugadores importantes dentro del equipo. Pasaban 2 meses que a veces no nos hablábamos. ¿Ya? Pero era tan fuerte el ambiente que teníamos y la competitividad que teníamos y las ganas de ir a un objetivo en común que cuando teníamos que estar unidos realmente los hacíamos. El líder, hay que estar bien con el líder, se puede estar mal, el entrenador puede estar peleado con el líder. El líder es una parte muy importante dentro de un equipo, en el cual uno como entrenador tiene que darle los espacios del vestuario, del camarín, de que también ellos solucionen los problemas entre ellos, de que puedan conversar solamente ellos, de que el líder se pueda acercar al entrenador y decir, coach, está pasando esto. Obviamente las cosas son mucho más fáciles cuando el líder lo tiene del lado de uno y lo tiene convencido y hay una credibilidad. ¿Ya? Decisiones, ¿cuándo se toman las decisiones? Yo, en lo personal, las decisiones las tomo cuando hay algún problema y este problema daña al equipo. Yo soy de las personas que en ese momento tomo decisiones. No me importa la etapa del torneo. Y me pasó con los Leones 2 temporadas atrás. Un jugador que jugó allá en el TNA argentino, ya venía con 1 o 2 actitudes que no eran profesionales, ¿ya? Que tienen que ver, las cuento así rapiditas. Estamos jugando una vez en Huachipato con la Universidad de Concepción y yo lo saco, sale molesto, le digo que tiene que volver a entrar y él se niega a jugar. Tercer cuarto. Va. Listo, se negó a jugar, me deja pegado con todos los jugadores. Uno ahí con, ¿qué hago? Vuelvo, entra a jugar, la segunda vez, en el último cuarto entra a jugar y se pega un último cuarto tremendo. Pero igual entra al vestuario muy caliente. Perfecto. En caliente yo no hablo, hablamos el martes cuando volvimos, le cayó una multa, eso es muy importante, tener el respaldo del dirigente atrás, le cayó una multa importante monetaria. Fue la primera. La segunda vez, en playoff, con Leones, empuja al dirigente, empuja al asistente y se los quería comer a todos porque a alguien no le pasó una pelota. Y perdimos. Para afuera. Íbamos, me parece que 2-0 abajo. Pum, fuera. Entonces, ¿cuándo yo tomo decisiones? Cuando ya está la cosa dañando al grupo, dañando al equipo. Y eso ya era insostenible, una situación así. Es más, como todas las personas nos equivocamos, la temporada próxima, la que venía, volvió. Y volvió una seda. Y volvió primero convenció al asistente, y el asistente en su momento a mí me dijo, Pablo, o soy yo o es él. El asistente me dijo. Obviamente yo elegí el asistente. ¿Qué hizo Jerome? Convenció al asistente y fue el asistente que me dijo, Pablo, ¿sabes qué? Démosle una oportunidad. Me convenció. Y cuando vino muy profesional y vino con otra cabeza y todo eso y cambió. ¿Verdad? A veces uno dice que las personas no cambian, pero bueno, la verdad que cambió.